Bueno, entonces me voy a permitir compartirles mi pantalla para precisamente responder un poquito la pregunta de Gabriela, que nos pregunta, ¿qué métodos existen para resolver conflictos? No sé si era un poco el sentido, si vamos a ver algo, pues bueno, aquí vamos a ver un método para resolver conflictos. Y este método se denomina método de negociación y resolución de problemas basado en intereses, y un poquito va a ayudar a todo eso que las inquietudes que tiene Gabriela. Una breve introducción del método es que fue introducido por Roger Fisher y William Murray en su libro Getting to Yes, ahí por los años 70 más o menos. Y este libro fue tan exitoso que lo adoptó la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard para su programa de liderazgo en negociación. Y desde entonces lo usan como el texto obligado. Jim Tam conoce a Roger Fisher y William Murray, trabaja con ellos y toma su modelo como base para desarrollar su método de negociación y resolución de problemas basado en intereses, que se encuentra en el libro de Radical Collaboration y que vamos a ver nosotros en este entrenamiento. Justamente este método para mantenerse, para llegar a una buena negociación con las partes involucradas en un conflicto. Pero este método es ineficaz sin de entrada al menos una de las partes que conozca el método no tiene una actitud de zona verde. Les voy a describir los pasos al método. Son 6 pasos, muy sencillos y muy simples. Primero, establecer el tono y discutir el proceso. Vamos a ver cada uno de ellos de manera general y después nos vamos a ir uno por uno a ver en qué consisten. El siguiente paso es enunciar el problema a resolver, cuál es la situación del conflicto. El tercer paso es enfocar el diálogo en los intereses. Muy importante, los intereses, y de ahí viene el nombre, método de negociación y resolución de problemas basado en intereses. Es por eso que este punto es importantísimo. El siguiente punto es el diseño de un plan de contingencia en una negociación. Y a partir de eso, pues nosotros ya podemos desarrollar de manera conjunta con los involucrados opciones de solución. Y al final, pues bueno, establecemos acuerdos claros. Este método voy a explicar uno por uno en qué consisten los pasos. También vienen en su manual. La teoría que vamos a ver aquí vienen en su manual, bien explicados, bien descriptivos, para que ustedes los puedan revisar y estudiar con detenimiento, pero lo más importante, vamos a hacer el día de hoy la preparación de un caso real de una negociación y vamos a hacer un ejercicio de una negociación 1 a 1 entre ustedes. Voy a explicar brevemente los pasos y aquí nada más quiero mencionar el paso C y el D son los más importantes o los que le dan la característica a este método, a diferencia de los otros. Hay muchos métodos para resolver y manejar conflictos y estos 2 pasos, el C y el D, son lo que lo hace especial a este método a diferencia de los demás. Entonces, pues vamos a iniciar explicando cada uno de los pasos. El primero, pues establecer el tono y discutir el proceso, y aquí se refiere a ser abierto sobre tus intenciones acerca de solucionar el problema, es decir, mostrarte en la zona verde y manifestar a las partes que tienes la intención de llegar a un acuerdo o resolver el problema. Discutir el proceso es cuando acuerdas con las partes involucradas qué métodos van a utilizar para resolver la situación. Puede ser una mediación, un conciliador, un facilitador, el tiempo que nos va a llevar, los protocolos, etc. Este paso se puede usar tanto para negociaciones muy complejas como para negociaciones del día a día. Cuando son negociaciones muy complejas, donde negocian los sindicatos y todo eso,
el discutir el proceso se vuelve muy importante, porque estamos hablando de tiempos y estamos hablando de costos asociados y de toda una serie de técnicas y estructuras que debemos establecer. Cuando no son negociaciones tan complejas, sino simplemente es ponerme de acuerdo en un precio con un cliente, bueno, con el tono es suficiente y la conversación. No hay necesidad de discutir ningún tipo de proceso complejo ni nada, ¿no? Sino simplemente es eso, de establecer de que, bueno, vamos a resolver el conflicto de una forma que nos favorezca a ambos. Ese es el paso 1. El paso 2 es enunciar el problema. Y aquí es declarar los problemas que necesitan resolverse y mantenerlo simple. Porque a veces ocurre que yo tengo la percepción de que el problema es uno y alguno de las contrapartes puede tener la percepción de que el problema es otro, totalmente diferente. Y no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en cuál es el problema, cuál es el conflicto. Y si de ahí, de entrada, no podemos ponernos de acuerdo en cuál es el problema, pues mucho menos nos vamos a poner de acuerdo en cuál es la solución. Aquí, por eso es que es importantísimo que el problema debe ser acordado por los involucrados. ¿Cuál es el problema que debemos resolver? Es este. Y si todos vemos que efectivamente ese es el problema, pues ya podemos seguir adelante. Y ahí vienen unos ejercicios de cómo desarrollar un enunciado del problema. Está claramente declarado, que trate los problemas y no las soluciones, y separar a la gente del problema. Que la gente no es el problema, sino que la problemática es una, y la gente, bueno, pues está involucrada ahí, pero la gente en sí no forma parte del problema a resolver. El siguiente paso es, como les decía, el de los más importantes. Enfocar el diálogo en intereses. Y aquí, bueno, viene la pregunta, ¿y qué es un interés? ¿Qué es un interés? ¿Qué es eso en lo que me voy a enfocar? Y bueno, aquí podemos decir que los intereses son los deseos, anhelos o necesidades de los involucrados y que subyacen al problema. Es decir, es eso que yo quiero que choca con lo que la otra persona quiere, ese interés. ¿Y por qué este método se enfoca en los intereses? Bueno, pues porque muchas veces la manera natural en que la gente quiere resolver los conflictos es desde sus posiciones, desde sus posturas, y no se enfocan en los intereses, porque las posiciones pueden estar encontradas, pero muchas veces los intereses no. Y aquí les quiero dar un ejemplo muy ilustrativo, que hay dos hermanas adolescentes, donde a una le pide prestado el carro a su papá para salir y resulta que ya se lo prestó a la hermana. Dice, no, pues es que ya se lo presté a la hermana, pero si me tocaba a mí, mi hermana lo ocupó la semana pasada, fue la última que lo ocupó. Pues no, pues es que ella dice que le tocaba a ella y ya se lo presté. No, pero me toca a mí, ¿por qué se lo prestan? Bueno, pónganse de acuerdo ustedes. Platíquenlo y pónganse de acuerdo y ya, ¿no? Yo no voy a intervenir, ustedes pónganse de acuerdo. Y van las hermanas y dicen, no, oye, me tocaba el carro, ¿por qué le dijiste a mi papá que te tocaba? Dame las llaves. No, ¿qué te pasa? Me toca a mí el carro, esta semana me toca, tú usaste el jueves pasado. Y así, cada una se pone desde su postura a exigir que le toque el carro, que le dé las llaves del carro porque le toca. Porque la última vez lo utilizó la otra hermana y ahora es mi turno y yo quiero salir. Si ese diálogo se da de otra manera, buscando en los intereses, alguien puede preguntar, ¿por qué quieres usar el carro el día de hoy? Y la otra le puede decir, quedé de verme con mis amigas a las 6 de la tarde en Plaza Galerías para ir al cine. Entonces, pues quiero el carro pues para ir al cine. Dice, mira qué curioso, yo quiero el carro porque quedé de verme con mi amiga para estudiar para el examen, justamente a las 6.
Ay, ¿qué amiga es? Ah, pues es fulanita. Ah, oye, pues su casa queda cerca del cine. ¿Qué te parece si te llevo, te dejo en la casa de tu amiga y después me voy al cine? Y cuando termine la función, te llamo y si ya acabaste, te paso a recoger y nos venimos. Ah, perfecto. Adelante. Estoy de acuerdo. Esos intereses de ambas hermanas, es decir, una quería el carro para ir al cine y la otra quería el carro para ir a estudiar, los intereses de ambas no estaban en choque con las posturas. Las posturas sí estaban en choque. Me toca el carro, no, me toca a mí. No, dame las llaves a mí. No, yo las tengo. Esa postura estaba en choque. Era la que ocasionaba el conflicto porque no se podían poner de acuerdo. Pero los intereses reales, que era el por qué es lo que quieres lograr con el carro. Ah, pues una ir al cine y la otra ir con la amiga. Ambas pueden satisfacer esa necesidad con un solo carro y poniéndose de acuerdo. Ese es a lo que nos referimos con intereses. Y en el ejercicio que vamos a hacer a continuación, pues se explica mucho mejor este tema de todos los intereses. Para detectar cuáles son los intereses en un conflicto hay que hacer preguntas. Muchas preguntas desde la zona verde, nuevamente. Preguntar con ganas de entender, de saber, de conocer, de recabar información, no con ánimos de juzgar, de ver quién tiene la culpa, de a ver, voy a ver por qué no se hizo y de quién fue el responsable para castigarlo. No, sino preguntas para entender, preguntas desde la zona verde. Indaguen también si los intereses son simbólicos o la historia tiene un papel importante. Y justamente ahora hemos visto en las noticias que hay que se ha avivado muy fuertemente el conflicto entre Palestina e Israel. Y se están tirando misiles, y es un conflicto de años y años que no se ha podido resolver. ¿Y por qué? Pues porque ahí está la historia y la cultura de ambas naciones está jugando un papel muy importante. Y eso a veces impide que tanto las posturas o los intereses puedan ser compatibles y se pueda resolver el conflicto. Por eso también en las preguntas que hagamos hay que indagar si la historia, la cultura o si los intereses realmente son intereses o no lo son. Y eso solo se logra mediante el diálogo. También algunos problemas pueden ser culturales o intangibles, como este tema del carro. El problema no era el carro en sí, sino tengo que llegar con mi amiga. Ah, yo tengo que llegar al cine. Esa era la problemática. ¿Cómo llego? No el carro en sí, sino el intangible, que es llegar a mi cita. Todos esos elementos forman parte de los intereses. Y en el diseño de un plan de contingencia, que también es uno de los pasos más importantes de este método, un plan de contingencia lo debemos entender como aquello que yo podría hacer por cuenta propia en caso de no llegar a un acuerdo para resolver el conflicto. ¿Qué podría hacer yo si al momento de negociar con alguien no llegó a un acuerdo y no hay solución? ¿Qué podría hacer yo en mi favor para cumplir mis intereses? Por ejemplo, regresando al caso del coche, del automóvil, supongamos que las hermanas no se pueden poner de acuerdo en a quién le toca usar el automóvil, o si una quiere usarlo para ir a un lado que queda hasta el otro extremo de la ciudad, y los intereses ahí sí pues son incompatibles porque no se puede que cumplan sus intereses en tiempo y forma ambas, por la distancia y el tiempo. Entonces pues no. Entonces a la que no use el carro, si no puede llegar a esa negociación de que me toca, de que yo lo quiero usar, ¿qué puedo hacer? Ah, pues puedo irme en Uber. Puedo irme en Uber,
puedo irme en bicicleta, puedo llamarle a una de mis amigas que también va a ir al cine, que pase a recogerme, ¿no? Le llamo y le digo, oye, pasas de camino, me llevas y pues me regresas, ¿no? O sea, tengo más opciones. En caso de que no pueda negociar el que me toque el carro, ¿qué otras opciones o alternativas tendría para satisfacer eso? Y que no incluyen a la hermana y no incluyen el carro. Ese ya no está considerado, no va por ahí, sino ahora yo qué puedo hacer por mi propia cuenta sin eso, donde no le tengo que ni pedir permiso ni nada. A eso se refiere el plan de contingencia. Tener esas opciones que yo puedo hacer antes de entablar una negociación me va a evitar que tome un mal acuerdo o que rechace un buen acuerdo, porque si yo puedo hacer cosas por mi cuenta que son mejores que lo que me está ofreciendo la otra parte, pues entonces no, pues prefiero yo hacer esto por este lado y no aceptar lo que me estás proponiendo. Me evita el caer en eso. Pero si yo no tengo estas opciones identificadas de antemano, pues no podría negociar tan ampliamente con la otra persona. El plan de contingencia siempre hay que tratar de mejorarlo. Es decir, ¿qué más podría hacer? ¿Qué más? ¿Qué otra opción tengo para llegar al cine? Si no me prestan el carro, ¿qué otra opción puedo hacer? Me puedo ir caminando, me puedo ir corriendo, me puedo ir en camión, me puedo ir en bicicleta, me puedo ir en Uber, me puedo ir en taxi, me puede llevar el vecino, me puede llevar mi mamá, me puede llevar la amiguita, el novio. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más? Siempre ese es uno de los principios. Tratar de mejorar el plan, que tenga más opciones, porque entre más tenga, puedo negociar de mejor manera. Y cuando yo llegue a una solución, cualquier solución que yo acuerde para ambas partes debe ser mejor que el plan de contingencia de ambos, porque la otra parte cuando negocia también tiene su plan de contingencia, igual que yo, o debería, o de manera indirecta por ahí lo tiene ubicado. El acuerdo al que lleguemos ambos debe mejorar lo que cada uno podría hacer por cuenta propia. Si no, pues ¿para qué queremos llegar a un acuerdo? Si se supone que eso es por un beneficio que buscamos, en un interés. Y bueno, ya que tengo identificados mis intereses, los intereses de la otra parte y mi plan de contingencia y sé de algo que él pueda hacer si no llega a un acuerdo conmigo y ya me meto a la negociación. Sí, adelante. David nos pregunta algo en el chat, que si el plan de contingencia significa ser proactivo y tener previamente antes de la negociación. Muy buena pregunta, David. Efectivamente, antes de que yo entable un diálogo con la otra parte, yo ya debo tener identificado mi plan de contingencia. Bien choncho. Un montón de opciones, ¿no? Y así, entre más tenga, cuando ya llegue a la negociación, yo ya tengo aquí otras alternativas de que en caso de que él me ofrezca algo que pues no supera lo que yo podría hacer, pues ya pues no tiene caso seguir negociando porque yo solo puedo satisfacer mis necesidades sin el acuerdo. Entonces sí, efectivamente, el plan de contingencia, lo ideal es hacerlo mucho antes de entablar cualquier diálogo para negociar. Exactamente. Sería ideal tener las diferentes situaciones que se pueden presentar con un cliente ya en un manual, en una lista de qué el cliente qué podría pedir o qué podría exigir. Podría exigir todo esto. Y yo, ¿cómo podría, qué podría hacer si no podemos llegar a un acuerdo? Entonces, eso efectivamente se puede hacer desde muchísimo tiempo antes. Entre más te anticipes, mejor para no caer en una negociación que no te va a favorecer. Y bueno, una vez que entro en el diálogo de la negociación,
Las opciones, al plantear las opciones o las alternativas, hay que ser firmes en lo que yo busco, lo que yo quiero, en mis intereses, pero bueno, soy flexible de cómo lo voy a cubrir. Si en la negociación del carro las hermanas se ponen rígidas de que yo quiero el carro para mí y se acabó, pues no vamos a llegar a un buen acuerdo y la relación entre hermanas no va a prosperar. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a ver qué más se puede hacer, ¿no? Vamos a ser flexibles y vamos a ver que si yo me mantengo así, se pueden generar muchas más alternativas en la negociación. Siempre hay que buscar ganancias para los dos. Esto es súper importante y es una de las características de este modelo. Cuando yo quiero negociar con alguien, quiero que los dos ganemos, que los dos salgamos favorecidos. Yo no quiero, ahora sí que no quiero pasar por encima del otro, ni arrasarlo, ni lo acabé y hice una negociación que lo dejó en la calle, pero yo gané, porque eso en el largo plazo no va a dejar nada bueno para la relación y lo que yo quiero. Las opciones deben ser definidas en conjunto y deben ser tantas como sean posibles. Ahí sí son de qué manera podemos satisfacer los intereses de ambos y para eso debemos conocerlos. Esto es cuando dice desarrollar, es que entre todos vamos a construir las opciones y no vamos a enjuiciarlas ni evaluarlas. No, esa opción es mala, no la quiero, o esa opción es pésima. Bueno, vamos a desarrollarlas. A lo mejor es pésima como está, pero si le ponemos aquí, la agrandamos y todo, podría ser mejor. Y también si en un momento ya no encontramos para dónde y se estanca la negociación, hay que buscar otros criterios como procedimientos o estándares que sean aceptados por ambos y que nos permita salir de la negociación avante. Y por último, pues es establecer ya los acuerdos. Los acuerdos debemos verificar que el acuerdo al final realmente satisfaga ambos intereses. Este acuerdo sí efectivamente satisface mis intereses y los tuyos. Entonces está muy bien. Hay que revisar los planes. Una vez que llegamos a los acuerdos, rápido reviso mis planes y si veo que sí, efectivamente el acuerdo era mucho mejor que lo que tenía, pues ya, adelante, vamos con el acuerdo. Hay que buscar claridad y que siempre los acuerdos puedan cumplirse, porque hay veces que las partes hacen acuerdos que en el papel suenan muy bonitos, pero en la práctica pues no se pueden ejecutar. Y eso complica todo y el conflicto no se resuelve, al contrario, se puede hacer más grande. Y de ser necesario, hay que hacerlo por escrito. Lo que acordemos, y esto hablando en términos generales, recuerden que el método aplica para negociaciones y conflictos muy pequeños como para muy grandes y muy complejos. Si yo negocio con la hermana lo del carro, pues a lo mejor no necesito que me firme un contrato de que me va a llevar a tal hora y que me va a recoger a tal hora, y que si se tarda más de tantos minutos, un castigo, nada de eso, ¿no? Ahí basta la confianza, la palabra y el órale. En otras negociaciones sí hay que ponerlo con escrito, contrato, todo eso. Y bueno, hasta aquí el método de negociación basado en intereses. Me voy a regresar a la primera filmina para ver si tienen alguna duda de los pasos, si quedaron claros en la explicación. Si fuera alguna duda muy grande, muy puntual, porque vamos a hacer una dinámica donde ahí van a quedar súper claros. Ahorita fueron como muy rápidos, nada más para releerlos. Están en su manual para que después lo revisen con calma y en la dinámica van a quedar mucho más claros. Y por ahí nos preguntan si puedes poner ejemplos de los intereses, paso C, porfa. Enfocar el diálogo en los intereses. Un ejemplo puede ser está el típico que viene de manual donde había una naranja
y también una niña quería la naranja y la prima también quería la naranja y se estaban peleando por la naranja. Entonces llegó la tía y dijo, a ver, no se peleen, parte la naranja y le da una mitad a cada una, ¿no? Y ya, se acaba el problema, porque no hay más naranja, solo hay una, entonces la mitad y la mitad. Entonces las dos niñas se quedan enojadas y se quedan en disgusto entre ellas y con la tía. Y después dicen, ¿y yo por qué? Porque media naranja no me sirve. Y ya preguntándoles, se da cuenta de que una niña quería la naranja para hacer jugo y la otra niña quería la naranja para que con la ralladura de la cáscara iba a ser un pastel. Entonces a una no le interesaba la cáscara y a una no le interesaba el jugo. Lo que quería era una parte de cada naranja. Pero la tía dijo, no, pues la mitad, ¿no? Y salomónicamente las dos tienen una parte y se satisface. Pero se satisface como desde las posturas de quiero la naranja. Pero mi interés no era en sí la naranja, sino una la cáscara y otra el jugo. Y otro ejemplo puede ser que en un contratista, si me contratan para una obra y no podemos llegar a acordar un buen precio o una buena forma de pago o liquidez o algo así, también podemos ver la manera de pagar con trabajo. O sea, en vez de pagarte con dinero, yo te doy un producto, te doy un servicio y así satisfacemos un interés. Tú me das, yo consigo lo que tú me vas a dar y tú consigues que te haga la obra, ¿no? El trabajo. Ahí se podían cubrir muy bien los intereses que ambos persiguen. No sé si quedaron un poco más claros acerca de los intereses, pero me gustaría más que pasáramos a la dinámica, porque ahí van a quedar un poquito más claros o un poquito más, exactamente. Tenemos que aprender a escuchar y a realizar preguntas desde la zona verde para descubrir los intereses de la otra parte. Dime más, dime más, dime más. Solo así podremos descubrir los intereses. Y sí, son las necesidades y motivadores. ¿Alguna otra pregunta? En resumen, o sea, como que el punto número 1 sería establecer como primera parte qué es lo que queremos obtener, o sea, cuál es nuestro conflicto que queremos exponer y analizar el problema para ver si con quién queremos negociar, qué es lo que queremos obtener, ¿no? No, el inciso A es dejar en claro que me interesa resolver el conflicto y acercarme a las partes involucradas de una manera asertiva. Ajá, pero esa individualmente, pero ese es cuando ya estoy con la otra persona, ¿no? Ya estoy en la negociación, cuando ya estoy con la otra persona, pero desde mi primer punto es identificar primero qué es lo que yo quiero específicamente obtener, cuál es mi punto a donde yo quiero llegar, ¿sí? Y para que cuando yo llegue con la otra persona, ¿sí? Uh-huh. Yo me tenga bien claro qué es lo que necesito para poder resolverlo y ya cuando llegue con la otra persona, ya poderle explicar qué es lo que yo quiero para ver que abrir el proceso de negociación. Sí, eso serían un tanto la problemática y los intereses, más o menos. La problemática y los intereses, descubrir qué es lo que yo quiero realmente, cuáles son mis intereses, tenerlos bien claros y bien identificados, eso sería el C. Y enfocarme en eso, para que cuando tenga que dialogar, la conversación se centre en eso, en los intereses míos y de la otra parte. Y también algo importante a considerar en este método es que es justo un método que nos prepara para llegar a una negociación. Entonces, esto que decía Gaby, efectivamente está en los pasos que señala Santiago en el problema y
identificar los intereses que yo tengo para enfrentar esa negociación y con las preguntas que pueda ir diseñando previamente para hacerle a la otra parte cuando se llegue el momento de hablar y de conocer los intereses del otro. Pero entonces este proceso nos ayuda un poco a prepararnos, a anticiparnos para conocer antes cuáles pudieran ser los factores que me pueden ayudar a maximizar el cubrir los intereses del otro y los míos. Muy bien, muchas gracias, Yuri. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Antes de pasar al ejercicio práctico del método, porque hasta ahorita todo fue teoría y es medio explicación, pero en la dinámica y el caso práctico, ahí es donde va a quedar ya como que todo afianzado. Y además que lo van a tener tiempo de analizar, leer, releer, replantear, para ver cómo lo pueden ejecutar. This meeting is being recorded. Bienvenidos. ¿Cómo les fue? Bien. A ver, nada más les voy a pedir que por ningún motivo vean el chat, porque las conversaciones que se tuvieron en el chat entre los dos grupos, ahí están. Entonces, ya hay parte de la dinámica. Entonces, por favor, no vean el chat, no se metan al chat para que el ejercicio sea efectivo. Porque si por alguna razón algo estoy viendo, pero no lo vean, pues, no vean el chat. ¿Qué les pareció el caso que acaban de leer? ¿Está bueno? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien que nos quiera compartir su percepción? Sin decir detalles de su rol, pero en general de la dinámica. ¿Cómo ve lo que hay que resolver, la situación? ¿Está bueno? Pues sí, porque estuviéramos ahí pensando en cómo conseguir 15 millones si fuéramos nosotras y no es poquito dinero. Ok. Por ahí están dando datos, no den datos. Ya sabemos cómo hacerle. Sí, exacto. Vamos a ver. No, nada más generalidades de si sirve para ejemplificar el método, si está claro el problema, si pueden identificar los intereses, si pueden identificar lo demás, ¿no? Todo eso. ¿Creen que el caso como está redactado, como ya lo leyeron, es un buen input para desarrollar el método y que lo asimilen más de qué trata todo? Está interesante. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que de tarea va a quedar que a partir de la problemática que ya identificaron, del problema a resolver, y en el manual vienen los pasos que hay que seguir, desarrollen lo demás, desarrollen los intereses de ambas partes, de la empresa de Comcom y la empresa de Arquitectos Asociados, los intereses que podrían tener. Después, el plan de contingencia. ¿Qué podría yo hacer en caso de que no llegue a una negociación favorable y tenga que actuar por cuenta propia en otras cosas? El plan de contingencia para Comcom y el plan de contingencia para Arquitectos Asociados. De ambos. En ambos roles debemos anticiparnos a la otra parte, a qué onda, ¿no? Entonces, debemos hacer eso. Y posteriormente, al final, pues, ¿qué opciones tengo? Entre más detalle tengamos de eso, cuando vayamos a negociar, ¡pum!, vamos a hacer un mejor papel en la negociación. Entonces, aquí yo tomé una lista, tomé un screenshot de los que estuvieron en mi equipo, que fue Comcom, y la siguiente semana vamos a hacer ese ejercicio llegando. Luego vamos a hacer la negociación 1 a 1.
uno que estuvo conmigo en Comcom va a hacer la negociación 1 a 1 con uno del equipo de arquitectos y ahí a ver si se pueden poner de acuerdo en resolver el problema. Cada uno deberá tener toda su tarea hecha porque si no, puede ser algo no bueno para su empresa o para sus intereses. ¿Alguna duda de lo que hay que hacer? ¿Ya tienen el caso cada uno? ¿Ya lo entendieron, lo asimilaron? ¿Lo pueden volver a leer con calma? Y en su manual vienen ahí los templetes para que vayan llenando. Pueden usar esos o otra libreta y todo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Todo muy claro? Todos los que estuvieron en como parte de despachos de arquitectos tienen ya descargado el caso. ¿Sí? Excelente. Lo único que quisiera agregar es que de aquí a la siguiente sesión, que va a ser en 2 semanas, evidentemente les sugerimos volver a leer el caso, mapear cuáles identifican como intereses de ambas partes, planes de contingencia, lo que Santiago nos acaba de explicar. Y también queremos mencionarles que tanto Santiago como facilitador de Comcom, como yo como facilitadora de arquitectos, estaremos pendientes para que podamos resolver de aquí a la siguiente sesión aquellas dudas o quizá incluso hacerles un feedback de la parte de lo que hayan identificado de intereses o de la preparación propia de la negociación, de manera tal que podamos asegurar para la negociación que vamos a hacer 1 a 1 en la siguiente sesión, pueda ser como más rica o más fructífera. ¿Está bien? A los que estuvieron en mi equipo yo les voy a pasar mi teléfono celular para que también me contacten por WhatsApp en caso de que tengan alguna duda y haya retroalimentación de aquí a las 2 semanas. Entonces, quedamos claros, hay 2 tareas para la siguiente sesión, que es el 7 de junio. La número 1 es el checkout de zonas, el ejercicio 7, donde van a poner todos los días en qué zonas se descubrieron, en la verde o en la roja. Y preparar el caso de acuerdo a su rol, conforme al método de negociación y resolución de problemas. ¿Algún otro comentario final antes de terminar la sesión del día de hoy? ¿Nos pueden mandar el caso por correo para tenerlo ahí? Porque yo no lo pude descargar. ¿Tú estuviste conmigo? No, con Judith. ¿Quién estuvo conmigo de los hermanos? Eric. Vale. Yo se lo mando a Eric el mío y Eric, por favor, envíaselo al resto del equipo de Comcom. ¿Sale? Ahí te voy a mandar quiénes estuvieron. No se lo vayas a mandar a más gente, por favor. Pero y yo te mando a ti. Mándenos yo te mando a ti, David. Y la foto de quién estuvo, y ya se los mando a ellos. Ok. Súper. Entonces, si gustan, ya para despedirnos, por favor, les vamos a pedir que pongan su manita con su dedo levantado. Los que no tienen cubreboca, con alguna sonrisa de zona verde, para tomar una foto. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado esta sesión. Manténganse en zona verde y nos vemos, si todo sale bien, el próximo lunes 7 de junio. Excelente inicio de semana y que tengan muy buen día todos. Muchas gracias. También incluso si tienen alguna otra duda del contenido de la sesión de hoy, ya tienen los datos tanto de Santiago como míos. Entonces podríamos estar al pendiente de alguna duda a resolver, de manera que podamos asegurar su aprendizaje.